Ok. Listos. Listo, Juan. Puedes decir como quiera, tendría que un error en la plataforma, que los que nos escuchen, bueno, no te van a escuchar, pero ya pusimos esto y ya tenemos gente en el Face. Ah, perfecto. Muy bien. Ya lo publiqué ahí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les pedimos una disculpa, tuvimos un problema técnico con la plataforma de Teams y bueno, pues ya estamos ahorita transmitiendo desde Facebook Live y bueno, la cuenta pues ya la tienen por ahí. Héctor, Sí, bienvenido. gracias, Juan. Bienvenido. Y bueno, pues vamos a comenzar nuevamente con la presentación. Vamos a hacer una recapitulación muy breve con un diagrama de flujo del cual nos vamos a estar apoyando para poder entender los conceptos anteriores y Así los es. nuevos. Sí, que lo más relevante que vimos la sesión pasada fue la parte de las definiciones, que son muy importantes para entender toda la parte de normatividad, y la otra parte era lo del diseño de maquinaria que debe de estar preparada para recibir el tema de bloqueo y etiquetado. Bueno, pues con este diagrama de flujo vamos a tratar de entender bien toda la metodología que la normativa ANSI nos está dando para poder implementar un buen control de energías peligrosas. Como inicio, pues tendríamos que replantearnos una pregunta a todos. Si tenemos o si existe un programa de bloqueo o de control de energías peligrosas dentro de nuestro lugar de trabajo. Así es. Sí, la respuesta pues es que sí. Obviamente tendremos que revisar que se requiere acceso a una máquina, las tareas que requieren acceso, ¿verdad? Una máquina o a equipos o Sí, incluso a procesos, ¿no? y pueden ser actividades de personas de operaciones, personas de mantenimiento, personas Sí, de moldes, de diferentes áreas, ¿no? claro. De ahí tendríamos que una nueva pregunta, que si Oy, se requiere, pero ¿qué pasa si es no? bueno, si es no, obviamente pues tendremos que establecernos un programa de control de energías peligrosas, ¿verdad? Y volvernos a Y replantear volvernos a replantear este las análisis de tareas. las tareas, ¿no? Claro. Así es. Además, bueno, pues la siguiente pregunta sería si requerimos de energía durante la actividad. Y aquí hay un punto bien importante, Juan, y a todos, porque este es el punto donde difiere la normativa ANSI de las otras normativas que ya conocíamos de bloqueo y etiquetado, como es la OSHA y la norma oficial mexicana, puesto que las otras normas nos están exigiendo que trabajemos con energía cero. Y la verdad, lo que sucede todos los días en las industrias es de que muchos trabajos se requieren de presencia de energía. Es correcto. Toda la gente de mantenimiento tiene dos actividades principales, que son los mantenimientos preventivos y los mantenimientos correctivos, que esos están a la orden del día y es el grueso de las aplicaciones que llevan a cabo. Así es. Así que bueno, si la respuesta fue que no necesito de energía presente al hacer el trabajo, pues entonces especificaremos qué necesito, si es bloqueo o es etiquetado o es preferentemente ambos, bloqueo y etiquetado. De ahí pues ya tendríamos que documentar nuestros procedimientos de bloqueo, ¿verdad? Máquina a máquina preferentemente. Y de ahí realizaremos comprobaciones y pruebas necesarias para establecer que tenemos cero energía en el equipo. Y también tendremos que tener una supervisión por personal certificado, también preferentemente. Claro, en caso de que así lo requiera Es correcto, las políticas de la empresa, ¿no? así es. De ahí tendríamos que ir a una nueva pregunta. Si es aceptable el riesgo de llevar a cabo esa actividad de trabajo. Entonces, si la respuesta pues ahí es no, tendríamos que seguir otro camino, pero si es sí, ahí Ahí terminamos con termina nuestro nuestro. proceso. Regresando entonces al punto, si fue la respuesta no,
entonces tendremos que plantearnos una nueva pregunta. Y esa pregunta dice que si se puede reducir el riesgo adicionando métodos alternativos. Y esta es otra parte importante de la normativa ANSI, porque nos da esta opción y nos abre un panorama más amplio para poder trabajar en el mantenimiento de esos equipos con tomando en cuenta energía presente. Así es, que es finalmente lo que tenemos que buscar con los métodos alternativos, ¿no? Trabajar seguros con presencia de energía. Bueno, pues si nuestra respuesta a esta pregunta fue que sí, regresaremos a especificar precisamente qué métodos alternativos vamos a implementar y de ahí continuaremos con el proceso que ya está establecido, ¿no? Así es. Hasta dar el fin de estas actividades. Si fue no, entonces tendríamos que replantearnos algo también muy importante que está establecido también en esta normativa de ANSI, que nos habla sobre la modificación inclusive de la actividad, la máquina o incluso pues en los equipos o procesos, Juan. Exacto. Eso es muy importante porque muchas veces se plantea un proceso y hay cierto riesgo implícito, ya sea en el proceso, en la actividad o en la máquina. Entonces hay que hacer ya sea ingeniería de la máquina o también del proceso. Por suerte ya muchas máquinas modernas ya vienen preparadas para en este punto para recibir un bloqueo y etiquetado. Sí, ¿no? inclusive muchas empresas que mandan a hacer su maquinaria con fabricantes especializados en fabricación de maquinaria, ya les dan la especificación de seguridad que requieren y las máquinas ya llegan con los dispositivos ya instalados para cubrir el tema de bloqueo y etiquetado. Y bueno, pues como continuando con el proceso, pues ya tendríamos que seguir lo que es realizar, especificar, documentar, etcétera, hasta dar fin al proceso. Exactamente. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar acerca del capítulo 7. Aquí vamos en el transcurso de este capítulo vamos a estar hablando de temas que vamos a ver que vimos en el 5, que vimos en el capítulo 6 y de la cláusula 7 y de la cláusula 8, ¿no? Entonces vamos a estar brincando un poco, pero vamos a tratar de llevar un cierto orden. Para esto es importante que, bueno, en forma general hablemos de lo que es el control de energías peligrosas y el aislamiento con bloqueo debe de ser el método principal para controlar la energía peligrosa y el bloqueo y etiquetado debe ser usado para asegurar los dispositivos de aislamiento de energías para controlar la energía peligrosa en la maquinaria. Y se debe de considerar cuál es el impacto de la energía residual. Esto llega a ser un error muy común donde se desactiva la máquina y la gente deja, o los operadores, los técnicos de mantenimiento dejan la energía residual en la máquina y esto los puede poner en una situación de riesgo. Así es, esto es muy común por la falta de tiempo, Juan. Sí, o también por la misma gente de operaciones generalmente presiona, ¿no? Urge que eches a andar la máquina lo más rápido posible, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuándo se requiere el bloqueo? Cuando no se ha realizado un análisis de riesgos, estamos obligados a usar el bloqueo etiquetado. Y cuando las tareas y o los riesgos son desconocidos. Cuando estamos trabajando con equipo nuevo, estamos obligados a llevar a cabo el bloqueo etiquetado. Así es. Bloqueo o etiquetado es requerido durante ensamble o desensamble de maquinaria. A mí me ha tocado llegar a algunas industrias donde están haciendo la instalación de líneas de producción y los equipos no cuentan con bloqueo porque dicen está desenergizado, ¿no? Entonces, en esta etapa es muy importante que los equipos permanezcan bloqueados aunque no tengan la alimentación de energías. Cuando la energía no es requerida para realizar alguna tarea o cuando las reparaciones son mayores. ¿Sí? Correcto. Bueno, hablando del bloqueo, pues se debe lograr obviamente un aislamiento físico de estas energías peligrosas y eso lo vamos a lograr asegurándolo con diferentes accesorios que tenemos hoy en día, como son los candados, como son las tarjetas, como son los accesorios diversos para diferentes fuentes de energía peligrosas y pues con esto vamos a evitar que alguien reactive accidentalmente la máquina. Exacto. También pues el bloqueo debe de ser instalado de forma personal
por las personas autorizadas. Y este es un punto también clave del proceso de control de energía peligrosa. Lo que significa que cada técnico que va a participar debe de portar su propio candado, su propia tarjeta y de preferencia hasta sus propios accesorios, ¿no? De Sí, caso que sea así la bueno, política de la compañía. inclusive podríamos hablar de un grupo de candados, ¿no? Para que la gente pueda protegerse al momento de entrar a una máquina y pueda bloquear las diferentes energías que pueda encontrar en ese equipo. Porque un candado muchas veces resulta insuficiente para hacer un trabajo de mantenimiento. Así es. Y también, pues ya instalados, pues no se pueden remover fácilmente. Por eso tenemos diferentes tipos de candados, inclusive en diferentes materiales. Así es. Y bueno, pues esto es algo bien importante que debemos también de entender. Exacto. Hablando del tema de etiquetado, aquí esta es una diferencia que hace ANSI y OSHA. ANSI está proponiendo el tema de bloqueo y el tema de etiquetado como la acción de etiquetar un punto de control de energía o remover el dispositivo de control de energía y poner una etiqueta, ya sea en una válvula, retirar la palanca para instalar lo que es una etiqueta, pero también dice que no es el método principal o no es el método más confiable para realizar el bloqueo. ¿Por qué? Porque te deja expuesta el equipo que sea manipulado. Lo que se busca es que sean restringidos, ¿sí? Eso, Que correcto. no se permita la operación. Entonces, por eso el etiquetado se puede usar bajo ciertas circunstancias donde no es posible poner un dispositivo de bloqueo, se debe de etiquetar, pero se debe de garantizar que esa etiqueta provee seguridad a las personas que van a realizar esa actividad dentro de la máquina. Algo importante es que la etiqueta incluya el nombre de la persona, un método de contacto que preferentemente puede ser el número de celular para localizarlos fácilmente y más adelante explicaremos por qué se requiere tener esa información en las tarjetas. Y algo sumamente importante es que las etiquetas deben de tener una leyenda restrictiva, como no operar, no remover, no quitar, no hacer funcionar. Pueden ser múltiples las leyendas. Así es. Bueno, muy bien. Y bueno, pues yo he visto, y creo que tú igual, Juan, y seguramente las personas que nos están mirando, ellos fabrican sus propias tarjetas. Sí. Las hacen de cartoncillo, las enmican, pero vemos que después de poco tiempo de uso las tarjetas ya no están funcionales, están dañadas, están rotas. Y bueno, eso tampoco pues es muy bueno, porque lo que buscamos con la etiqueta, como bien dices, es poner información de quién está usando o puso el bloqueo, ¿no? Sí, y lo ideal es que las tarjetas sean resistentes a los químicos que están presentes en las diferentes industrias que están, donde están trabajando con el bloqueo y tengan una cierta resistencia cuando las estén tirando de las tarjetas, porque las tarjetas de cartón se rompen, se mojan, se pierde la información al mojarse, entonces es muy importante que esta información perdure en las tarjetas para que sea fácilmente identificable a quién pertenecen y a quién están protegiendo. Les recomendamos las tarjetas no pueden ser ni más pequeñas ni más grandes que este formato que tengo aquí en la mano, porque pues están normalizadas por la norma oficial mexicana en la normativa 026 o pues en la ANSI también, ¿no? Entonces, así que más vale que pues tomamos en cuenta y tengamos estas medidas y contenidos de la tarjeta. Así es. Bueno, vamos a hablar de algo que nosotros hemos denominado los 4 pilares de la implementación del bloqueo y etiquetado. Esto es producto de la revisión que hemos hecho de la norma y vemos que estos 4 pilares pues ayudan a que la implementación del bloqueo y etiquetado sea mucho más fácil y sea más fácil de visualizar para su implementación rápida. Así es. ¿Sí? Vamos a comenzar con lo que es el programa y políticas de bloqueo y etiquetado que vienen indicados en la cláusula 6.3 y en el anexo C ustedes pueden encontrar un ejemplo del programa y políticas de bloqueo y etiquetado. En caso de que ustedes lo requieran,
Si no pueden tener acceso a la norma, nos pueden solicitar, nos dejan su correo para que les hagamos llegar una muestra de estas políticas y ustedes puedan hacer la traducción y puedan hacer la tropicalización a sus respectivas empresas. Solamente una aclaración al respecto, Juan, porque mucha gente confunde políticas con procedimientos. Y esto es bien importante. Ahorita lo vas a explicar, sé, pero Así es. esa es una pregunta que nos surge muchas veces. Adelante, Juan. Exacto. Bueno, básicamente lo que es el programa para el control de energías peligrosas requiere de un programa o políticas específicas para cada instalación de trabajo y establecer cómo deberán de cumplirse los siguientes requisitos. Uno, el propósito, alcance y aplicación del programa para bloqueo en el lugar de trabajo. Definir las responsabilidades del personal involucrado. Aquí es muy importante que se defina qué va a ser un personal administrativo, autorizado y afectado, y definir Correcto. muy bien cuáles son sus actividades a llevar a cabo Es o su correcto. participación en el tema de bloqueo y etiquetado. Sí, Procedimientos para el control de energía documentados. Esto es el procedimiento de la energía en cada máquina, o lo que es una hoja de procedimientos, o el placar, como se le conoce también en el argot del bloqueo etiquetado. Y es muy importante que esto también esté documentado y que se indique, ¿no? Si hay máquinas que son muy homogéneas, pues bueno, se deberá de hacer un programa muy sencillo. ahorita lo vamos a ver Sí, también. exacto. El método de acceso a todo el equipo y herramientas necesarias para controlar la energía, lo vamos a hablar más a detalle, pero se debe de estar indicado cuál es la forma de proveerle al personal de mantenimiento los equipos. La Correcto. capacitación del empleado y o del programa. Es muy importante que los empleados tengan una capacitación de lo que es el programa, Así es. y la norma establece en algún punto que no pueden llegar o no pueden realizar una actividad si no tienen esta capacitación o no la han aprobado la capacitación. Es correcto. Y algo también que debe de estar contemplado en la política es las inspecciones anuales sobre el uso de los procedimientos para verificar, mantener o mejorar la efectividad de el programa o la política de bloqueo y etiquetado. Y este punto es bien importante y es lo que clave, hemos claro. visto que ayuda a que el programa sea exitoso. Tener un método disciplinario en caso de violaciones intencionales a las políticas de bloqueo y etiquetado. Y aquí, Héctor, hay algo que sí me gustaría compartirles a todos, es que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, aquí en Así México, en el artículo 40, indica que el empleador, bueno, la ley le da al empleador la facultad de rescindirle el contrato a todo aquel empleado que no se apegue a sus procedimientos de seguridad. Entonces, hablando de bloqueo etiquetado, pues está de por medio la vida de una persona, entonces sí tenemos que implementar esa sanción. Es correcto, Juan. Así que bueno, pues es muy importante. ¿Cómo puedo reducir esto? Capacitando. Este es un punto bien Así es. importante para que la gente entienda bien la importancia de estos métodos de control de energía peligrosa y que haga digamos, una conciencia de trabajo. ¿Por qué? ¿Y por qué, no? Exacto. Entonces, bueno, eso es muy, muy Sí. importante para evitar que esto suceda, de tener que rescindir a un empleado por recurrir muchas veces, ¿no? Sí, En lo mismo. inclusive dentro de tu experiencia visitando industria y como la mía, yo he visto muchas empresas que están implementando esta sanción. No hay tolerancia, es tolerancia cero. Así Si no puso su bloqueo, la persona se va de la compañía. Hay otras empresas que son un poco más flexibles y ellos dan dos llamadas de atención y a la tercera rescisión de contrato. Pero bueno, también ya es cuestión de cada una de las empresas Sí. cómo lo quieran manejar. Muy bien. Vamos a ver lo que es el segundo pilar, que es tener procedimientos escritos máquina por máquina. Y esto viene en la cláusula 7.2 y la 7.2.1, y hay algunos ejemplos. No queremos decir que solamente haya uno específico, pueden ser de muy variados, ¿no? Como dice la norma, para cada caso es un procedimiento diferente. Exacto. Inclusive depende también de la cultura de cada corporación cómo se haga este procedimiento, ¿sí? Bueno, los procedimientos para el control de energías peligrosas es muy importante que se hagan cuando hay más de una energía presente, cuando Así es. hay conexiones eléctricas únicas, una secuencia particular de pasos necesarias para apagarlo. Esto es Claro. importante que se indique. Y
Un método común Perdón que te interrumpa, pero eso lo vamos a ver con más detalle, Sí. los 7 pasos para para hacer hacer una la... desconexión, ¿verdad? Exacto. Más adelante vamos a ver estos 7 pasos que dice Héctor, porque ya tienes tu hoja de procedimiento y tienes que hacer unos pasos detallados de cómo desactivar la máquina, Así cómo es. hacer el paro, pero lo vamos a hacer más adelante. Un método común para evaluación de amenazas incluye identificar el tipo de maquinaria, el número de serie y o identificación. Este punto es importante y muchas veces lo pasamos por alto, porque esto es como el nombre de la máquina o el número de serie que hace único este procedimiento con la máquina. ¿Por qué? Porque muchas veces hay empresas que crean un procedimiento general para toda la planta y no distingue maquinaria. Es correcto. Esto se debe hacer para cada máquina en particular. Si ustedes tienen máquinas espejo, bueno, pues pueden hacer un solo procedimiento siempre y cuando los dispositivos de control de energías peligrosas Sean los estén mismos. homologados y sean los mismos. Así es. ¿Sí? Detallar todas las fuentes de energía, identificar el método de aislamiento o dispositivo es muy importante, también les ayuda para que ellos puedan saber qué van a usar para llevar a cabo el bloqueo, identificar amenazas de energía residual y toda condición que pudiera resultar en una exposición al Así riesgo. es. Así que pues este procedimiento pues nos da toda la información, Juan, necesaria para Exactamente. cuidarnos. Nos mapea, bueno, no es otra cosa más que un pocayoke, ¿no? Es una hoja de instrucción a prueba de errores. Muy bien. Y Bueno, sí, adelante, no adelante, Héctor. los procedimientos de bloqueo también pues definen los pasos adecuados que deberemos completar para el bloqueo de manera correcta en cada parte del equipo, ¿no? Así es. Estos incluyen las reglas y regulaciones y distintas técnicas que pueden utilizarse en el control de energía peligrosa. Y esto es, ojo, muy importante, Juan. Los pasos procedimentales para apagar, aislar, bloquear y fijar la maquinaria o equipo para controlar esa energía peligrosa. ¿Sí? Los pasos procedimentales también para colocar, remover y transferir dispositivos para bloqueo eléctrico. Y también encontraremos las instrucciones para probar maquinaria o equipo, verificar la efectividad de los dispositivos para bloqueo, aditamentos para etiquetación y también para verificar las funciones de las medidas para el control de energía peligrosa. Todo eso está contenido, así que Sí. pues es bien importante este punto porque pues como vemos nos va a dar toda esa información, no hay error. Lo único que necesitamos es entrenar a la gente para que entiendan todos estos procedimientos. Exacto, y que entienda que estos procedimientos tienen un propósito, que es prevenir un accidente y que se deben de hacer de una forma ordenada y estructurada para que la gente se pueda proteger ellos mismos. De hecho, la finalidad de esta norma es que la gente se autoproteja. En teoría, pues podríamos pensar que elaborar este procedimiento, me va a llevar horas de trabajo para lograrlo, ¿no? No, es realmente muy sencillo. Ahorita vamos a hablar un poquito Exacto. de cómo hacerlo. Pero algo importante es que estas hojas de procedimientos deben de estar accesibles, de preferencia colocadas cerca de la Sí, máquina señor. o al frente de la máquina, pero también ya permiten que puedan ser accesibles a través de un método electrónico. ¿Sí? Y no son permanentes, también lo vamos a ver más adelante de que pues la máquina puede ser modificada, puede ser cambiada en sus diferentes Exacto. aislamientos y eso pues va a obligarnos a también actualizar estos Sí, procedimientos. exactamente. Entonces, esto es algo que se tiene que estar actualizando constantemente. Muy bien. ¿Sí? Bueno, pues aquí tenemos una hoja que nosotros usamos para hacer un levantamiento para identificar estas fuentes de energía que tiene un equipo. Como ven, pues contiene la información que nos está pidiendo la norma, como es el nombre de la máquina, como es el fabricante, el Modelo número del de equipo. serie, el modelo, el lugar donde se encuentra esa máquina o en qué departamento y inclusive hasta la área, ¿no? Así es. También pues incluye la información de cuáles son esas fuentes de energía que posee esa máquina, ¿no? Que son las que vamos a tener que aislar. Así es. Y como complemento también nos da la información de cuántos puntos de bloqueo tenemos, si es 1, 2, 5, 10, los que sean, y
también pues qué dispositivos Vamos a usar. vamos a usar. Y esto es como un inicio, como lo vamos a ver en los pasos para poner el bloqueo, que nos dice prepárese para hacer su bloqueo. Y esta información está contenida ahí también. Exactamente. Y también algo que nos está dando ya esta hoja, nos está preguntando si vemos energía residual en el También, equipo. Entonces así es es. importante también considerarlo para que podamos tener toda la visión del riesgo que podríamos encontrar en esta máquina. Así que bueno, como vemos también ya en la tabla de abajo, pues hay información que tenemos que llenar. ¿Qué paso uno? Obviamente, pues la primera etapa va a ser que revisemos cuál es esa energía principal, dónde está, qué tipo de energía es, y esa le pondríamos digamos, un paso número 1, paso número 2 a otra energía y así sucesivamente. Y tipo de energía, necesitaremos definirlas por los conceptos generales que todo el mundo conoce, como es la eléctrica, la neumática, la térmica, la química, etcétera. Y le pondremos un número, porque puede ser que una máquina también pueda contener, no una eléctrica, sino 2, 3 o más. Entonces tendremos que irlas enumerando en orden de importancia y también para las demás energías. Y la magnitud. La magnitud, si tengo una energía eléctrica de 220 voltios o de 440 voltios o más, o incluso de 110 voltios, es importante. O de corriente directa, ¿no? Exacto. Es importante tener esta información para saber cómo voy a enfrentar a esta energía, ¿no? Así ¿Qué es. equipo de protección debo de Exacto. tener puesto? ¿Qué protección necesitas para llevar a cabo la actividad? Digo, en el caso de energía eléctrica o cuando trabajamos con algunos químicos o gases que pudieran causar daños a nuestros órganos, pues necesitamos un equipo especial para llevar a cabo estas actividades. Y como ven, pues dice ahí el procedimiento. Ahí vamos a tener que describir muy brevemente, en pocas palabras, qué tengo que hacerle a la máquina. Pues apagarla, bloquearla. ¿Cómo la voy a bloquear? ¿Con qué dispositivo o tarjeta o lo que tengamos ya previsto? Y luego dice finalmente energía cero, lo que significa que tenemos que hacer una prueba de que ya no hay energía presente. Exacto. ¿Cómo estamos validando que la energía es cero al interior de la máquina? Así es, pues fácil, pues podemos hacer la prueba más común, que es ir al botón de arranque de la máquina y presionarlo. Si ya no hay movimiento, pues quiere decir que la máquina. Si tengo energía neumática, pues tendré que revisar que los manómetros estén en cero. Posición de cero. Y bueno, pues si tengo temperatura, igual darle su tiempo de enfriamiento y poder estar listos para poder trabajar en esa energía. Así es. Pues Muy eso bien. es, ¿no? Muy fácil. Sí, digo, y vamos a revisar una máquina que pues, es muy común, ¿no? En toda la industria. Lo vamos a describir muy rápidamente para que estos conceptos los vayamos visualizando. Normalmente cuando vemos una máquina, el frente de la máquina es donde está ubicado el panel de control y aquí ustedes pueden ver que esta puerta tiene un enclavamiento de seguridad. Ese sistema, ya podríamos decir que esta máquina tiene un método alternativo de protección, Es correcto. porque cuando se requiere acceder a la parte interior de la máquina y abrimos las puertas, la máquina pararía en forma automática. Entonces, esto ya es un método alternativo de protección para las personas. Así es. Sin embargo, bueno, habrá que hacer el análisis adecuado para evaluar si ese método alternativo es seguro para hacer ciertas tareas, ¿verdad? O una tarea específica. Exacto, o inclusive el usuario ya le debe de haber pedido al fabricante que llevaron a cabo este análisis de riesgos, por eso lo están solicitando con este enclavamiento de seguridad. ¿Sí? Muy bien. Vemos una vista lateral, a lo mejor no se alcanza a distinguir muy bien, pero en la parte trasera izquierda estamos viendo que hay una manguera azul. Ahí ya podemos identificar que hay energía neumática. Es correcto. Vemos un interruptor de cuchillas. Ya estamos visualizando también que hay una energía eléctrica en esta máquina. Y pues bueno, ahora tenemos que identificar dónde están estas energías como parte del proceso que nos está pidiendo para hacer el llenado de la hoja de procedimientos. Ahí estamos visualizando que hay una energía eléctrica, una energía neumática, que tenemos un tablero que está conectado a una unidad remota de energía eléctrica y también que tenemos una energía química
en la Así parte interior de la máquina. Es correcto, Juan. Bueno, ya más en detalle, ¿no? Sí. Ahí estamos, pues estamos viendo que tenemos un interruptor de palanca, el cual pues viene ya indicado con su intensidad de energía y pues ahí la operación que tendríamos que describir en nuestro procedimiento sería pues que habría que desconectar esa palanca, llevarla a la a posición la de posición apagado. de apagado, es Así correcto. es. Y ahí, pues bueno, es importante considerar que es la eléctrica 1, que son 480 Exactamente, volts de corriente alterna, para registrarlo en la hoja de levantamiento. claro. Bueno, estamos viendo también que tenemos una energía neumática, que en este caso pues sería la única en la Ujú. máquina y que tiene una intensidad de 120 voltios, ¿no? Perdón, de 120 PSI. Y también vemos ahí, si presionamos, que tenemos un regulador. Ujú, un FRL, ¿no? Una Así unidad de es. lubricación. Y ahí, pues, ¿qué es lo que podemos ver? Pues ahí podemos ver en el manómetro que hay una presión capturada en el interior y tenemos un regulador, que es donde podemos hacer que el aire que esté comprimido en el interior de la tubería lo podamos purgar. Obviamente tenemos ahí una válvula de esfera, que es la que voy a cerrar, Así pero es, me voy a dar cuenta que en el manómetro tengo una residual y así esa es. es la que tendríamos que anotar cómo la puedo controlar dentro de nuestra hoja de levantamiento. Es correcto. Y después, pues bueno, tenemos una unidad que está conectada a otro tablero en una unidad remota, en una subestación o en una parte apartada de donde está el equipo y está denominada como eléctrica 2 con una magnitud de 120 volts de corriente alterna y que a su vez controla ese químico refrigerante presurizado que normalmente es el glicol, que es el que se usa para hacer la refrigeración cuando se usa Así una es, máquina CNC. muy bien. Entonces, esto pues ya nos da una idea de qué es lo que tenemos que describir, qué es lo que tenemos que buscar y esta información es muy importante para que cuando se hagan las hojas de procedimientos siempre nos apoyemos de las personas de mantenimiento porque ellos son los expertos en la maquinaria, son los que conocen los equipos y saben de los riesgos que hay por trabajar con cada una de estas energías y los riesgos de la posible energía residual. Sí, yo creo que sería el momento, Juan, no sé si estás de acuerdo en que en el tablero demostremos cómo se aplican los dispositivos, más o menos para que todos también tengamos una idea. ¿Quieres ahora? Vamos a verlo un poquito más adelante. Cuando Perfecto, muy veamos bien. el bloqueo grupal, ahí lo podemos Es describir. buena idea. ¿Sí? Gracias. Y bueno, vamos a ver el tercer pilar, que es la estrategia de bloqueo. Esta parte hemos visto que hay pues, varias formas de darle o de proporcionarle los candados, dispositivos y tarjetas a la gente de mantenimiento y está indicado en la cláusula 7.3, está mencionado, ¿no? Que tengan una cantidad suficiente de dispositivos y tarjetas en la 7.3, 7.3.1 y 7.3.2 y vamos a hablar un poquito de ello, que es el empleador debe de proporcionar todo el equipo de protección y las etiquetas necesarias para lograr el aislamiento de energías peligrosas. Por otro lado, el equipo y las etiquetas de protección deben ser adecuados en número y variedad para ejecutar el control de energía peligrosa de manera efectiva. El equipo y las etiquetas de protección deben de almacenarse adecuadamente y ser accesibles a las personas autorizadas. Entonces, no especifica como tal cómo se deben de dar, pero está diciendo que deben de ser lo adecuado para hacer el bloqueo de las máquinas en las que trabaje el técnico y dependiendo de las energías que tenga cada máquina, será la cantidad de candados que tenga el técnico, ¿sí? Así es. Y que sean accesibles, pues bueno, hay que buscar cuál es la mejor forma y depende también del tipo de industria, de la cultura de trabajo que tengan y ahorita lo vamos a explicar un poquito más a detalle. Así es. Y los candados deben de ser personales y deberán de ser identificados y codificados en forma adecuada, ¿sí? Los candados personales deben de llevar marcas permanentes que identifiquen a la persona autorizada. Puede ser una tarjeta o puede ser un grabado que diga el nombre o el número del técnico para indicar que ese candado le pertenece a una persona en particular. Así es.
Los candados utilizados para controlar la energía peligrosa no se utilizarán para ningún otro propósito. Esto es bien importante porque ¿cuántas veces no has entrado a una empresa, Exacto. Héctor, y has visto los candados instalados en En lockers, cajas de herramientas. protegiendo las bicicletas en la Ah, sí, entrada? también en las cadenas Entonces, de las bicicletas, claro. bueno, nos tocó, ¿no? Que veníamos en el saliendo del aeropuerto y Oh, justo en el sí. carrusel donde estábamos recibiendo las maletas, unos técnicos de mantenimiento traían un candado de bloqueo etiquetado protegiendo su caja de herramientas, ¿no? Así es. Entonces, este tipo de cosas, pues hay que evitarlas, ¿no? Es correcto. Porque eh, mandamos un mensaje equivocado de lo que es el bloqueo etiquetado y abrimos la posibilidad de que cualquiera pueda pensar que esos candados se usan para cualquier otra actividad y es un uso exclusivo para salvaguardar la vida de las personas. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es las estrategias que nosotros hemos denominado estrategias de bloqueo y ustedes pueden ver ahí que tenemos un diagrama, ¿no? de una planta industrial. Entonces, vamos a hacer voy a hacer el dibujo de una planta y normalmente mantenimiento está en un rincón, ¿sí? No sé por qué les gusta poner a mantenimiento hasta el final, Digo, escondido. yo creo que no es porque no los quieran, sino es porque mantenimiento normalmente trabaja con solventes, hace ruido, entonces sí tiene un nivel de riesgo, ¿no? Lo que manejan en el área Así de es, mantenimiento. claro. Entonces es importante que pues, estén a una distancia, ¿no? Normalmente lo que está pasando hoy día es que los kits o el kit de bloqueo se encuentra resguardado en el área de mantenimiento, ¿sí? Está por ahí en un almacén, una gaveta, donde la gente pues no tiene acceso en forma fácil, ¿no? Tiene que Inmediata. pedírselo al responsable que se lo asigne cuando llega con su hoja de trabajo. Entonces, si él llega a trabajar en la máquina que está más alejada en la parte de la planta, entonces esto pues va a ser un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener que hacer un recorrido independientemente de la ruta que él decida usar, pues eso le va a tomar un cierto tiempo para hacer ese recorrido, que pues ustedes piensen en la planta donde ustedes trabajan, que pueden ser de 10 a 15 minutos más o menos, ¿no? Este tiempo pues es tiempo hora hombre, y esto pues sí tiene un impacto económico, ¿no? Pero el tiempo hora máquina, pues es aquí donde vemos el impacto más fuerte, ¿no? Porque tendríamos esos 10, 15 minutos por el tiempo que él se tendría que desplazar de un lugar a otro para poder ir por los dispositivos de bloqueo. Entonces esto ya le está agregando tiempos muertos, que son pérdidas al final del día, y también a él lo miden por la efectividad o el tiempo que hace su trabajo. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto para evitar que estos costos se nos incrementen, Juan? Para allá vamos, Héctor. Perdón, pero No, estoy no, muy no, permíteme. Para allá vamos, porque precisamente esto pues no te permite, no es eficiente, porque te está obligando a que el técnico esté solicitando material, pero le abres la puerta a que él tome decisiones de, pues no tengo el dispositivo, tengo que desplazarme 15, 20 minutos y lo que voy a hacer es muy rápido, me va a tomar 5 minutos, 2 Sí. minutos hacerlo y desafortunadamente cuando las personas de mantenimiento toman estas decisiones se exponen a sufrir un accidente. Así Lo es. que queremos es, y vamos a hacer otros 2 dibujos que nos expliquen cuál es la mejor forma de llevar a cabo o la mejor estrategia que podríamos usar. Podemos hacer el uso de áreas de trabajo y definir cuáles son, por ejemplo, el área 1, el área 2, 3, 4, 5 y 6. Y en estas áreas podemos poner estaciones de bloqueo ubicadas estratégicamente en la planta, ¿sí? Para definir cuáles son estas áreas, pues tenemos que hacer un análisis de tiempos
que nos toma desplazarnos y también ver la población de maquinaria que está contenida en esta área, para que nosotros podamos definir que del punto donde está la estación de bloqueo a donde está la máquina más alejada, no tengamos que desplazarnos caminando más de 15 segundos. En promedio son 40 metros lo que estamos recorriendo en 15 segundos, Así más es, o menos, depende del paso, ¿no? Digo, uno que es como estatura media chaparra, pues eh, más o menos son esos 40 metros, ¿no? De acuerdo a lo que yo ya más o menos he medido. Entonces, sí, esto nos obliga a tener pues múltiples estaciones por toda la planta, ¿sí? Y aparte tenemos que hacer el análisis de cuáles son las máquinas que están dentro de ese perímetro para que podamos hacer eficiente la distribución de los dispositivos de bloqueo etiquetado. Esta forma de trabajar es muy buena, pero no es lo más recomendable para las empresas que están comenzando con el tema de bloqueo etiquetado. ¿Qué está pasando hoy en realidad, Juan? ¿Qué hemos encontrado? Pues que la gente dice, necesito comprar candados y accesorios, dice, compro 1 o 2 kits y los tengo para todas mis actividades. Sí, Obviamente no es suficiente. exacto, no es suficiente. ¿Por qué? Porque vas a trabajar con máquinas que tienen 2, 3, 4 energías. Hay unas máquinas que tienen hasta 10, de 6, 10, 12 energías, ¿no? Entonces sí tenemos que contemplar todas esas variables y esto pues es un análisis hecho a la medida de cada una de las empresas, porque analizamos las máquinas que tienen, cuántos técnicos manejan y cuál sería la población de dispositivos y candados y tarjetas para que puedan proteger a las personas en forma De eficiente. ahí la recomendación de la norma ANSI. Dice, pues claramente que debemos de tener lo suficiente. Así es. No podemos ni tener ni mucho ni poco, sino lo suficiente. ¿Y cómo lo logramos? Para entenderlo, pues ya lo explicamos, haciendo los levantamientos. De hecho, ahorita vamos a explicar un poquito más a detalle cómo podemos eh, ir visualizando cada uno de ustedes en las diferentes plantas donde trabajan y en base a la maquinaria que tienen instalada, cuál sería la cantidad mínima que comenzarían ustedes a pensar en tener en la planta o asignarle a las personas de mantenimiento. Entonces, esta parte es muy buena, pero lo que hemos visto es que cuando se instalan las estaciones de bloqueo y la gente tiene puestos candados, dispositivos y tarjetas, normalmente o en muchas empresas estos dispositivos terminan perdidos. Así ¿Sí? es. ¿Por qué? Porque la gente no los regresa. Son propiedad de todos, pero responsabilidad de nadie, desafortunadamente. Entonces, esto no motiva a que la gente pueda proteger en forma eficiente y se vuelve una fuga de dinero. Así es. Y si no tienes un buen programa que te administre con estos métodos, la verdad que el programa va decayendo, Sí. ¿verdad? Y eso te va a llegar a provocar en un momento dado un accidente. Ese es un excelente punto que mencionas, Héctor, porque al no tener la cantidad suficiente de dispositivos, la gente deja de hacer el bloqueo. Así es. Entonces, es más difícil supervisarlo o o tener un control de los dispositivos. Entonces, nosotros lo sugerimos y lo hemos visto ya implementado con empresas que tienen una cultura del bloqueo y etiquetado buena. muy arraigada y muy bien desarrollada, donde la gente sabe para qué son estos dispositivos, sabe cómo debe de usarlos y cómo los debe de cuidar. Entonces, esto sí es usado y se usa mucho en campo, pero hay que trabajar primero, desarrollar esa cultura del bloqueo y etiquetado. Muy Ahora, bien. vamos a ver el tercer punto, ¿no? La tercera estrategia de bloqueo. Esta es la que nosotros vemos pues más factible, ¿no? Para cada uno de los técnicos de mantenimiento, que es que ustedes le asignen un kit personalizado a cada técnico dependiendo del área en el que trabaja o si tiene que trabajar en toda la planta, ¿no? Hay que hacer el análisis y definirlo. Vamos a hacer un ejemplo de unas máquinas que son algo muy Básico. muy básicas, ¿no? Que sería una máquina con energía eléctrica, una máquina con energía neumática
tal vez tiene algo de vapor y tiene algo de Químicos. algún químico, ¿sí? O algún otro, ¿sí? Entonces, cuando un técnico de mantenimiento entra a proteger esta máquina, pues él va a poner un candado, una tarjeta, un dispositivo y se va a replicar todo esto, ¿sí? En cada una de las energías, Candado, una tarjeta, un dispositivo, claro. ¿sí? Por eso les mencionábamos hace ratito que cuando asignamos los candados, un técnico, si le damos un solo candado, pues va a ser insuficiente para bloquear esta máquina. Entonces, Olvídate. necesita un grupo de candados para que él pueda hacer ese trabajo. Esto normalmente, pues ya es un mantenimiento programado o Así es. preventivo, ¿no? Cuando el técnico está trabajando aquí, también depende mucho de la empresa o del tipo perdón, el tipo de filosofía que tenga la empresa, donde dicen, este técnico no se mueve de esta máquina hasta que termine, Así es. ¿sí? Entonces, si él no se mueve de esa máquina, este sería un kit mínimo que él necesitaría. Si esta es la máquina que tiene más energías, ojo, si la máquina que él llega a trabajar y tiene 10 energías, entonces su kit mínimo sería de 10 candados para que pueda cubrir la máquina más grande que está en el área donde él Así trabaja, ¿sí? Entonces es importante considerar cuántas energías tiene la máquina más grande, Que tiene más que energías, tiene ¿no? más energías, exacto. Pero si la política del personal de mantenimiento dice que él puede trabajar en un mantenimiento programado y está habilitado para salir a atender alguna otra energía, como podría ser algún otro tipo de máquina, que sería A1, que es agua, una entrada de agua, una salida, una entrada, otra de agua y otra entrada de agua, y tiene una energía neumática. Neumática. Entonces, si él tiene que llegar, dejar esta máquina bloqueada porque ya está desarmada, no puede simplemente retirar sus candados, tiene que dejarlos puestos ahí para evitar algún accidente o que alguna persona de operaciones pueda resultar lesionada. Él tiene que salir a esta máquina y realizar el bloqueo de toda la máquina. Bueno, aquí podemos auxiliarnos de los métodos alternativos. El mejor de los escenarios es que tenga que hacer un ajuste, una calibración, una limpieza, algo muy simple. Un destrabamiento inclusive. Exacto, un destrabamiento que podría implicar que haga un bloqueo temporal de algún botón de paro de emergencia, de alguna válvula. Ya en los análisis de riesgos dirán si es factible y es viable hacer el bloqueo de ese bloqueo de botón de paro de emergencia para esa actividad en particular. Y el mejor escenario es que tenga que hacer un bloqueo de una sola energía. Así es. El escenario más crítico, que es para el cual debe de estar preparado este técnico, es que tenga que hacer el bloqueo de toda la máquina, ¿sí? Que eso es lo preferente, ¿no? Exactamente, es lo preferente y lo que pide la norma, ¿no? Que se haga el Así es. bloqueo de toda la máquina. Entonces, aquí son 4 candados, 4 tarjetas y 4 dispositivos. Aquí tendría que poner 6 candados, 6 tarjetas y 6 dispositivos, Así es. en el caso que aplique, ¿no? Entonces, el kit mínimo para este técnico sería de 10 candados, 10 tarjetas, 10 dispositivos, o pueden ser más dispositivos o menos dispositivos dependiendo de la población de máquinas que tengan y la diversidad de equipos que tengan. Claro, este podría ser un escenario, digamos, extremo, ¿no? Sí, Más o menos. sí, pero acuérdate que en la industria lo que quieres es evitar cualquier tipo de accidente. Si esta condición te puede pasar una vez cada 3 meses o cada 6 meses, mi sugerencia es que la puedan cubrir Es para que la correcto. gente no la dejen desprotegida, Exacto. ¿sí? Entonces hay que visualizar cuál es el escenario más crítico y tener preparada a la gente con sus dispositivos y candados necesarios. Excelente. Muy claro. Para nosotros, esto es algo que nosotros hemos visto en la experiencia, en el campo, y esto es lo que vemos que funciona mejor cuando alguien está implementando lo que es el bloqueo y etiquetado al interior de su empresa. Sí, hay que cambiar como decimos, el chip de cómo estoy pensando
en implementar dispositivos y candados. Y esto Así es. esta es la mejor manera. Y si tienen dudas, por favor, contáctenos, ¿no? O sea, Sí. pongan ahí sus datos en los comentarios y con todo gusto, pues, los contactamos para platicar más al respecto. Sí, y bueno, pues esto es lo que nosotros hemos visto y créanos, o sea, la gente que lo ha implementado les ha funcionado muy bien y la gente está mejorando la implementación del bloqueo etiquetado día a día. Así es, muy bien. Bueno. Muy bien. Bueno, entonces ya hablamos de la estrategia de bloqueo, nosotros lo hemos denominado así, ¿no? La estrategia de bloqueo y después viene la cláusula 6.4, 6.4.1, 6.4.2 que habla de capacitación y plan de comunicación. Así es. ¿A quiénes debemos de capacitar dentro de nuestra planta? Pues vamos a ver qué nos dice la norma al respecto. Y dice pues que el empleador es el responsable de informar a las personas sobre un programa de control de energía peligrosa, como ya le hemos estado hablando, y también será responsable de informar a las personas autorizadas apropiadas los aspectos del programa de bloqueo y etiquetado, ¿sí? Y del control de la energía, como los cambios en el programa, la experiencia de incidentes, los datos de rendimiento del programa y los resultados de auditoría y otros detalles. Así es. Y es muy importante que en cuanto a lo que es comunicación, sea al personal autorizado, pero también que permea toda la planta. Así es. Inclusive, gente que no es de la planta, que siempre va a trabajar como son Contratistas. contratistas, ¿no? Pero de eso vamos a hablar un poco Sí, más adelante. es muy importante que esto sea a toda la planta porque muchas veces hemos visto que hay personas de operaciones que ven los candados y dicen, ¿y eso qué es? Y tratan de removerlos. Entonces sí hay que explicarles, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de remover un dispositivo de bloqueo? Y también cuál sería la sanción en caso de que ellos remuevan el bloqueo de alguien que está haciendo un trabajo de mantenimiento y servicio. Correcto. Y en la parte 6.4.2 habla de la formación e instrucción. ¿Qué dice la norma? Pues que el empleador proporcionará la capacitación o instrucción inicial que garantice que todas las personas autorizadas y afectadas entiendan el propósito y la función del programa de control de energía peligrosa. Se complementará la capacitación, dice aquí la norma, o la instrucción de todo el personal recién contratado y reasignado antes de que se produzca la exposición a fuentes de energía peligrosas conexas, ¿no? Sí, nada más quiero aclarar el término personas afectadas. Así es. En este caso son las personas que trabajan en la máquina donde se va a hacer el servicio y las personas que están alrededor de la máquina donde se está llevando a cabo el servicio. Y también es importante puntualizar, Juan, que dice ahí que cuando se reasigna una actividad diferente a un empleado autorizado, ¿no? Entonces él entiende muy bien las máquinas que están, él atiende una área de la planta, pero ahora lo reasignan a otra área con otras máquinas distintas, entonces se le tiene que capacitar para que él entienda ahora esas máquinas, sepa dónde están los peligros, los riesgos, y él pueda enfrentarlas. Así es correcto. Muy bien. Y bueno, la formación deberá ser tal que todas las personas autorizadas tengan una comprensión adecuada para el nivel de exposición de peligro con el que se encuentran. Los siguientes elementos se incluirán en un programa de capacitación para personas autorizadas y deberá de haber un programa escrito por parte del empleador. Se debe documentar, o más bien la documentación del fabricante que aplique, como manuales, algunas hojas de seguridad que incluyan, y requisitos, reglamentos y aportes de las personas autorizadas. Y también debe de contemplar el tipo y magnitud de las fuentes de energía peligrosas en el lugar de trabajo y el tipo de energía peligrosa que puede encontrarse durante las tareas y los métodos o medios para controlar la energía. Y los procedimientos específicos máquina por máquina, lo que es la hoja de procedimientos,
incluyendo métodos alternativos en el caso de que lo tenga y la información necesaria para que el personal las personas implementen los procedimientos desarrollados en el apartado 7.2. Correcto. Entonces, si se fijan, la norma va enlazando diferentes cláusulas entre ellas para poder hacerlo en forma efectiva. Así es. Bueno, dentro de la comunicación y el entrenamiento, el empleador deberá documentar que se ha realizado toda la formación inicial y complementaria. Y esta información contendrá el nombre de cada persona, las fechas de la formación y el tema de la formación. Así que en México, Juan, en específico, quiero hablar de eso, tenemos que la STPS nos marca un formato que se llama DC3. Así es. Y ese formato, pues precisamente contiene esta información de cómo, cuándo y sobre qué tema fue capacitado esa persona autorizada. En este caso, pues Juan y yo, pues somos formadores externos y podemos extenderles a ustedes, cuando damos estas capacitaciones, su formato DC3. Así es, y precisamente también llevamos un proceso de evaluación después de dar esta capacitación para que nosotros podamos, pues ahora sí que tener la evidencia, ¿no? De que la persona está entendiendo el tema de bloqueo etiquetado y tiene la habilidad para llevar a cabo la actividad. Ahora, en el caso de una persona afectada, Juan, dice que será instruida en el propósito y uso del programa de control de energía peligrosa. Estas personas, como sabemos, no aplican el bloqueo y etiquetado, entonces, pero sí deben de entenderlo. ¿Cuál es el propósito? Deben de entenderlo cuando en la empresa la gente de operaciones o el personal afectado no realice ninguna actividad que los ponga en riesgo al rebasar el perímetro de seguridad de la máquina durante actividades de servicio o mantenimiento. Pero hay ciertas empresas que designan que los operadores realicen actividades como limpieza, desatorar objetos, ajustes sencillos. En esas situaciones, la gente de operaciones o el personal afectado se convierte en personal autorizado. Pero es muy importante que cuando le dan esa asignación de autorizado, se designen muy bien las actividades para las cuales va a realizar esa actividad. Es correcto. Para que no se tomen atribuciones de mantenimiento y quieran hacer un trabajo mayor. Entonces sí hay que delimitarlo muy bien y la capacitación debe ser muy específica. Sí, hay algunas compañías, Juan, que todavía prefieren que sea la persona autorizada quien vaya a hacer el bloqueo. Sí. Si va a hacer una limpieza un personal afectado, pues en la máquina llama a la persona autorizada de mantenimiento, él hace el bloqueo y se pone a trabajar. Terminado el trabajo, pues ya le vuelve a llamar y ya retiran el bloqueo y ya reactivan la energía, ¿verdad? Así es. Y bueno, la capacitación puede ser proporcionada en el método tradicional, ¿no? En un aula con un instructor, o puede ser interactiva, puede ser en base a computadora, simulación o aplicación práctica demostrando que sabe hacer el bloqueo y etiquetado. Correcto. ¿Sí? Bueno. Dentro de la evaluación de la capacitación, pues el empleador debe realizar una evaluación de la eficacia de la formación que se lleve a cabo, ¿no? La evaluación pues obviamente se realizará de manera que garantice que la persona demuestre pues conocimiento del programa, reconocimiento y comprensión de los tipos de energía y el uso de procedimientos apropiados de control de la energía peligrosa. También las personas autorizadas que no demuestren un nivel adecuado de conocimiento, pues esas personas serán recapacitadas y no se les permitirá trabajar, ¿sí?, en la máquina. Así es. Entonces es muy importante que la evaluación sea aplicable y bueno, pues si hay personas que no aprueban con la calificación deseada, pues se tienen que volver a capacitar. Es correcto. Y lo importante aquí es que la gente entienda, ¿no?, que está de por medio su vida. Así es. Bueno, si nosotros tomamos estos 4 pilares que ya hablamos, pues es como si tomáramos una fotografía, ¿no? Si los hacemos, los implementamos, los ponemos en la planta, en operación, pues los dejamos ahí, ¿no?, como fotografía, y esto se va deteriorando con el tiempo. ¿Cómo podemos nosotros garantizar que este
procedimiento se mantiene siempre actualizado y vigente. Es por medio de un programa de auditorías, como está indicado en la cláusula 6.5, y esto va a permitir que lo que ya trabajamos se mantenga funcionando en el tiempo. Entonces, vamos a hacer que las auditorías pues, nos digan cómo están las hojas de procedimientos, si son vigentes, si están actualizadas, si las personas tienen, ya sea, le asignamos un kit por técnico y tienen sus dispositivos completos, o hicimos una estrategia de bloqueo con estaciones de bloqueo ubicadas en la parte de la planta y que se tengan las cantidades necesarias para llevar a cabo el trabajo en forma efectiva y eficiente, y que la gente tiene la competencia para llevar a cabo la capacitación y que el plan de comunicación ha resultado ser efectivo también. Muy bien. ¿Sí? Entonces, todo esto hace que nuestro sistema o nuestra implementación de bloqueo y etiquetado se mantenga viva en el tiempo y Sí, esté funcionando. funcionando y actualizado. Así es. Bueno, pues hablando de la revisión del programa, Juan, pues obviamente se va a evaluar el estado y la eficiencia de cada uno de los elementos del programa de control de la energía peligrosa. Esta evaluación pues incluye como mínimo el programa por escrito, del cual ya hemos estado hablando, los procedimientos, que es otro de nuestros pilares, los equipos de bloqueo, que es nuestro tercer pilar, los dispositivos de control de energía peligrosas, los métodos alternativos y la comunicación y en la capacitación, que es nuestro último pilar. Así que pues está ahí incluido, y creo que eso, como bien dices, nos resume la gran parte de cómo implementar. Dentro del monitoreo y medición, pues ya también lo comentaste, que la norma nos dice que debemos de dar un seguimiento y medición a cada uno de estos elementos del programa de control. Dice, véase pues el anexo 6.3, y consultar la norma ANSI Z10 para obtener pues todos los formatos adicionales que podríamos tener para administrar este programa de control de energía peligrosa. Y en el 6.5.2 vamos a encontrar la aplicación del procedimiento específico. Y dice que la auditoría se llevará a cabo al menos una vez al año, o sea, no lo tengo que estar haciendo constantemente, digo, a menos que esté dentro de la política, ¿verdad? Exacto, y que también ustedes, bueno, los usuarios definan cada cuándo quieren hacerlo, pero lo recomendable es una vez al año. Y se conservará toda esta información por un mínimo de 3 años, es decir, que vamos a tener una estadística que nos va a ir midiendo cómo estamos haciendo nuestro programa de control de energía peligrosa dentro de nuestra área de trabajo. Así es. Entonces, ya revisando el programa, estos son los elementos para el control de energías peligrosas, que es lo que nosotros, en base a lo que viene en la norma, se ha definido como los 7 pasos para realizar el bloqueo, y lo tenemos resumido en un video que les queremos mostrar en este instante. Existen 7 pasos para el paro de seguridad. Primero, prepárese para el bloqueo. Localice todas las fuentes de energía que alimentan el equipo. Cada fuente está identificada en el procedimiento de bloqueo de seguridad de la máquina. A continuación, notifique a todos los empleados afectados que está listo para iniciar el procedimiento de bloqueo y etiquetado de seguridad. Paso 3. Detenga el equipo siguiendo el proceso normal de bloqueo. Paso 4. Aísle el equipo apagando la energía de la fuente principal de poder. Paso 5. Instale el candado y el dispositivo de bloqueo adecuado a cada dispositivo de aislamiento de seguridad a cada punto de bloqueo que se describe en el proceso de bloqueo. Por ejemplo, una válvula necesita una cubierta de válvula. El candado o etiqueta que lo acompaña debe indicar claramente quién instaló el dispositivo de bloqueo. Si varias personas van a trabajar en un equipo, cada una de estas personas debe poner su propio candado en el dispositivo de aislamiento. Esto garantiza que la fuente de energía permanecerá apagada hasta que el último empleado retire su candado. Paso 6.
Libere toda la energía acumulada. Esto puede incluir el drenado de válvulas, liberación de presión hidráulica, bloqueo de partes móviles o cualquier cosa que se requiera en los procedimientos de la compañía. Paso 7. Intente reiniciar la máquina para verificar que la fuente de poder está apagada. Una vez hecho esto, regrese el interruptor de la máquina a la posición de apagado. Muy bien. Bueno, revisando este video, pues estos son los pasos que tenemos que seguir para hacer la instalación de los dispositivos, purgar la energía residual y verificar que no tenemos energía al interior de la máquina, ¿sí? Muy bien. Bueno, regresamos a la presentación y tenemos como medida precautoria importante, los trabajadores deben de verificar y confirmar que el equipo ha sido apagado de manera adecuada, que se han aislado las fuentes de energía peligrosa y los dispositivos para bloqueo están instalados en su lugar, pero también es muy importante que revisemos que los dispositivos están correctamente instalados. Instalar un dispositivo de bloqueo en forma equivocada, pues nos puede ocasionar un accidente potencial. Entonces el equipo debe ser verificado que cumpla con la condición de energía cero y esto es intentando arrancar la máquina o asegurarnos que no funcione la máquina o las mediciones al menos de energía eléctrica sea cero. Y una vez verificada la condición de energía cero, pues hay que regresar todos los controles a la posición de apagado y se debe de aplicar bloqueo al trabajo. Cuando tenemos un gabinete o en un gabinete eléctrico tenemos un interruptor, tenemos que abrir el gabinete y poner el bloqueo dentro del gabinete al interruptor que corresponda, ¿sí? Para evitar un riesgo. Hemos visto algunas veces que hay un gabinete que tiene múltiples interruptores y se bloquea en la parte externa. Sí, se Entonces, bloquean las puertas. exacto, esto puede ser un grave error porque puede tener máquinas funcionando y cuando se requiera interrumpir por alguna situación de emergencia, no lo van a poder hacer. Van a tener que pedirle a la gente que está bloqueando que retire su bloqueo y eso puede generar una condición de riesgo. Así es. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver los 5 pasos para retirar el bloqueo y esta parte, pues bueno, también tenemos un video que es muy sencillo, explica bastante bien cómo realizar la remoción de los dispositivos de bloqueo y la puesta en marcha del equipo. Vamos a verlo. Una vez terminado el trabajo de mantenimiento, existen 5 pasos para retirar y liberar el equipo de un bloqueo y etiquetado de seguridad. Primero, asegúrese que todas las herramientas han sido retiradas y todas las guardas del equipo están en su lugar. Revise que todos los empleados estén fuera de la máquina. Si no puede revisar dentro de un equipo, haga un conteo de sus compañeros. Retire los dispositivos de bloqueo y etiquetado de seguridad. Cada persona debe retirar su candado y etiqueta. Antes de reiniciar el equipo, notifique a todos los empleados afectados que los dispositivos de bloqueo y etiquetado de seguridad han sido retirados. Y finalmente, reconecte la energía al equipo en el orden que indica el procedimiento de bloqueo y etiquetado de seguridad. Un alto. Bueno, esos son los 5 pasos para remover el bloqueo. Como pueden ver, son bastante sencillos y la verdad es que son muy útiles. Tener estos 7 pasos y 5 pasos bien visualizados y aplicarlos como se debe, pues nos va a reducir las probabilidades de hacer Errores. de algún error, exactamente. Sí, exactamente. Bueno, vamos a hablar ahora de las mejores prácticas que permitan remover temporalmente candados y reenergizar el equipo solo cuando se requiere energía para probarlo o colocarlo. Exacto, porque muchas veces nos ha platicado o nos han preguntado la gente de mantenimiento, oye, voy a hacer el bloqueo de la máquina, pero ¿y si tengo que hacer ajustes, tengo que calibrar el equipo? ¿Qué hago, no? Entonces ahí es cuando te necesita la energía presente. Exacto, ¿no? y necesitan presencia de energía para hacer estos ajustes, calibración que requieran hacer.
Entonces, pues esto es una pregunta que es muy común Muy en campo, ¿no? recurrente, sí. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer, Bueno, Héctor? pues aquí la norma es muy clara y nos recomienda que, pues, si el trabajo requiere ese adicional, una vez hecha la prueba, vuelva a aislar el equipo, es decir, bloquear, retirar y volver a bloquear. Así es. Lo que significa que, pues, tendríamos que aplicar a cada fuente de energía los dispositivos para bloquear de acuerdo al procedimiento específico de bloqueo del equipo antes de continuar con la reparación. Sí, y esto, bueno, no está incluido en la norma, pero es una recomendación que nos gustaría hacerles, ya que van a hacer un trabajo con energía, si tienen algún método alternativo que los pueda proteger, y si no lo Mucho tienen, mejor. si no hay disponible, que busquen el protocolo de NFPA 70E para realizar actividades con presencia de energía eléctrica. Esto les va a dar un nivel de seguridad también para realizar estas actividades de ajuste, calibración o búsqueda de fallas. Así que bueno, pues entonces repita este procedimiento de seguridad durante la prueba y ajustes hasta que el equipo esté listo para operar. Así es, para que esté a punto, ¿no? Es importante eso, sí. Bueno, vamos a hablar ahora, por ahí nos hicieron llegar unas preguntas donde dice, si un usuario técnico se retira y deja su candado puesto, ¿qué se debe de hacer? En este slide, vamos a hablar de qué es lo que vamos a hacer cuando una persona deja su candado olvidado por accidente. Por ejemplo, nuestro compañero Javier, que lo van a conocer en un ratito más, él nos va a ayudar con una práctica. Él, ustedes no saben, pero va a ser papá. Entonces, por alguna razón está trabajando en un equipo y dejó sus candados puestos porque le hablaron y se tuvo que salir volado de la planta porque va a ser papá. Entonces, lo primero que se debe hacer, pues, es reportar que hay unos candados que están instalados en una máquina y no hay nadie trabajando, ¿sí? Así es. Entonces, el supervisor debe de buscar al trabajador que está autorizado para notificarle que se va a remover ese candado. Y nos debemos de asegurar que está fuera de la planta y que se encuentra bien esa persona, ¿sí? Lo tenemos que intentar contactar ya sea en su celular, en su casa. Si en su casa no, bueno, ahora ya todo el mundo tenemos un celular, ¿no? Ya no es como antes, que era mucho más difícil contactar a la gente. Ahora es por cualquier medio se puede contactar y muy fácil. Se debe de documentar la actividad de remoción utilizando los formatos adecuados de que se va a retirar ese candado o se va a cortar, ¿sí? Por ejemplo, si alguien dejó su candado, si Javier dejó su candado puesto en un bloqueo de válvula como este y se fue, se llevó su llave, y nosotros disponemos de un sistema llave maestra, podemos retirar ese candado y hacer la apertura del dispositivo, del candado, y cuando llegue Javier le podemos regresar su candado. O si no disponen de por una cuestión de política, pueden ustedes hacer la corta del candado, ¿sí? Así es. Sí, hay que entender que muchas veces es mucho más barato cortar y destruir un candado a tener 1 hora o 2 horas a que regrese esa persona a remover su Definitivamente. candado, ¿no? Def- ¿Cuánto nos cuesta Claro. una actividad y otra? Sí, de hecho, esos son costos ocultos que muchas veces no visualizamos, ¿no? Cuando el técnico tiene que desplazarse varias veces por la planta o cuando estos candados se quedan puestos en un equipo que se estuvo trabajando. Así es. Ahora, también puede ser que la empresa, la compañía, no tenga en sus políticas el tener una llave maestra. Se da muchas veces Sí, porque dice, si yo saben que tengo una llave maestra, se va a relajar el control de la energía peligrosa y no les va a interesar, ¿verdad? Tener si ustedes responsabilidad cada quien. ven en este punto, se debe de pedir una autorización a la gerencia para realizar la corta del candado o la remoción de un candado usando una llave maestra. Esto es para que no se relaje ese tipo de situaciones, ¿no? Donde Es digas, correcto. bueno, mi supervisor es mi amigo y él me puede remover el candado y no pasa nada. Aquí lo que se busca es que estas llaves estén bajo el resguardo de una persona con un nivel jerárquico alto en la corporación para que ellos puedan autorizar el corte del candado o la apertura de un candado, porque recordemos que esto es la vida de las personas. Así es. Y quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿no?
cuando doy una capacitación, siempre le pregunto a las personas, ¿qué representa este candado para cada uno de ustedes? Y las respuestas pueden ser múltiples, ¿no? Normalmente las respuestas más comunes son, representa seguridad, peligro, no quitar, no remover, pero a mí me gustaría que ustedes se quedaran con el mensaje de que este candado representa la vida de cada una de las personas que está llevando una actividad de mantenimiento y servicio, porque eso es la vida de una persona, ¿sí? Y que le demos el trato adecuado a estos dispositivos y la gente lo entienda y los respete, Y no también, importa el color que sea. perdón, y también pues es importante, todos sabemos que cualquier candado común que tenemos para otros usos puede tener 2, 3 llaves. Así es. Estos candados solamente, como ven, tienen una sola llave. ¿Y eso por qué? Porque el concepto de lockout-tagout o de bloqueo etiquetado es una llave, un candado, una persona. Así que si yo soy el que tengo el control de este candado, por lo mismo también el control de la energía, pues obviamente pues soy el único responsable, ¿no? Sí, y hay algo que se cuida mucho con estos candados, es que las combinaciones no se repitan, ¿sí? Así es. Los candados comerciales que encontramos en las ferreterías, sobre todo productos de muy bajo costo, tenemos que las combinaciones se pueden repetir cada X número de candados, que en este tipo de candados de bloqueo etiquetado que son específicos, buscamos que las combinaciones no se repitan frecuentemente. Claro. El otro, perdón. Pero ojo, nosotros les podemos dar un sistema donde les podemos garantizar, si ustedes nos lo piden directamente a fábrica, donde garanticemos que no se pueda repetir una sola combinación, ¿sí? Eso es muy importante, que se deba solicitar a planta para garantizar que no se repita una sola Sí. combinación. Y esto va en relación a una pregunta que también nos han hecho nuestro público, es que si usar un candado laminado o de latón, eso puede causarles una sanción por parte de la STPS. Hay que irnos a la norma oficial Sí. mexicana, la 004, y como van a poder ustedes revisar ahí, dice claramente que nada más especifica que se tiene que hacer un bloqueo, no se especifica con qué tipo de candado, ¿verdad? Exacto. Sin embargo, nosotros y lo que hemos estado hablando, recomendamos que se utilicen los candados fabricados y construidos para cumplir con estas condiciones que estamos hablando del bloqueo y etiquetado. Sí, y algo muy importante es que estos candados están diseñados, son más ligeros en peso, Sí, son de materiales aislantes y retardantes a la flama, lo que ayuda muchísimo para evitar algún tipo de incidente. incluso para para las empresas que construyen electrónicos también es. pues son antiestáticos, ¿no? Así es. Entonces, sí tiene su porqué y aparte, en toda la industria ya está adoptado como un estándar los candados de cuerpos plásticos. Así ¿sí? es. ¿Y por qué? Por la identificación visual que hay del candado, sabemos que alguien está realizando alguna actividad de mantenimiento y servicio. Correcto. Cosa que un candado como laminado de plástico, perdón, o de latón, no nos permitiría identificar en un momento determinado y pudiéramos estar confundiendo otra actividad. Así es. Eso pasa con mucha frecuencia, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿cómo se trabaja con personal externo de servicio o contratistas? Esta es también una pregunta muy recurrente. La verdad, lo que nosotros hemos visto es que el contratista se debe de apegar al programa de bloqueo y etiquetado que tiene a la empresa donde van a dar el servicio los contratistas, y también le deben de comunicar qué es lo que esperan del contratista en su programa de bloqueo y etiquetado. No deben de ser ajenos a ellos. Hay contratistas que no tienen una buena formación en el tema de bloqueo y etiquetado, y hay contratistas que tienen una formación increíble en el tema de bloqueo y etiquetado y que pueden aportar buenas prácticas para empresas donde van a realizar sus trabajos. Claro. Y debe de seguir el programa, debe de llevar sus propios dispositivos de bloqueo y etiquetado y se debe de apegar o debe de apegarse a las restricciones y prohibiciones del programa de la persona que está contratando el servicio o de la empresa, y deberán estar preparados y equipados para llevar a cabo todos los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Bueno, si soy un contratista y yo necesito hacer una desconexión,
no estoy autorizado para hacer esa desconexión y bloqueo. Tengo que, obviamente, llamar a las personas dentro de la planta, en este caso al personal autorizado, mantenimiento, y ellos normalmente son los que vienen a hacer la desconexión y bloqueo, y yo también estoy obligado, como contratista y trabajador, a bloquear en esa misma energía. Así es. Y de hecho, bueno, hemos visto que hay dos formas de trabajar con los contratistas. Una es donde el contratista ya tiene una relación de mucho tiempo con la empresa, llega y le dicen, ahí está la máquina donde vas a trabajar. El contratista llega, hace su propio bloqueo y él se autoprotege, ¿sí? Y tiene poca supervisión de la gente de mantenimiento de la empresa. Hay otras empresas donde ellos dicen, no, el contratista es mi responsabilidad y yo tengo que asegurarme que el contratista se apegue a mi procedimiento de seguridad, de bloqueo etiquetado y lo haga en la forma en la que nosotros lo estamos especificando. Entonces, la persona que es responsable de esa máquina por parte de la empresa hace el bloqueo de la máquina y el contratista ya se bloquea en la máquina siguiendo su protocolo de bloqueo etiquetado. Así es. Muy bien. Entonces, muy importante que definan muy bien cómo Pero quieren trabajar con sus contratistas. esto lo debemos de tener bien definido, obviamente, en la política de bloqueo y Así es. etiquetado de la empresa. Sí. Bueno, vamos a ver un tema que causa a veces mucha controversia, ¿no? Inicialmente, pues vamos a hablar lo que es el bloqueo grupal. Así es, y por lo mismo, pues cuando tengo un grupo de trabajadores autorizados que van a dar servicio o mantenimiento, pueden hacer uso de un procedimiento que brinda un nivel de protección por igual a todos y por lo mismo implica colocar un dispositivo para bloqueo personal en cada punto de control de energía, ¿verdad? Así es. Cada fuente de energía aislada se asegura primero con un pestillo grupal. Esos pestillos pues, pueden ser conocidos como aldabas, como pinzas, cangrejos, en muchos casos así los Tienen muchos nombres. tiene muchos nombres. Y bueno, luego el candado personal es colocado por cada trabajador autorizado que participen en la actividad, ya lo dijimos, un candado por persona por cada fuente de energía. Y también, pues dentro de la práctica común funciona mejor con un número limitado de trabajadores, Juan. Así es. Autorizado más o menos entre 2 a 3 trabajadores y un número limitado también de puntos de bloqueo. Sí, de hecho, estas aldabas pues funcionan mejor cuando trabajan 2 o 3 personas por el peso que a veces cargan los dispositivos de control de energías, ¿no? Que a veces no resisten todo el peso. Entonces, por eso es lo ideal que sean 2 o 3 personas. Claro. ¿Y cuál es la regla principal para el bloqueo grupal, Héctor? Así es. Bueno, es que todos tienen que tener un control de todas las energías, es decir, que cada empleado que va a hacer el trabajo va a tener que bloquear para resguardar su seguridad y también pues evitar que alguien le reconecte la energía. Exacto. Así resumido es un candado por persona por fuente de energía. Es correcto. Entonces, va a haber tantos candados como fuentes de energía hay en la máquina y cuántas personas vayan a trabajar en el equipo. Vamos a hacer una pequeña práctica de lo que sería un bloqueo grupal. Para eso vamos a solicitarle a Javier y a Mario que nos ayuden aquí. Estaríamos haciendo una simulación de un bloqueo grupal. Perdonen que me crucen el camino. Y para eso, pues bueno, la persona que pone el bloqueo la que inicia el bloqueo, pues tendría que ir poniendo sus aldabas para realizar el bloqueo de las diferentes energías. ¿Me ayudas con esta ahí, por favor? Entonces, tenemos aquí candados de colores porque suponemos que cada uno de nosotros vamos a realizar actividades diferentes. Vamos a hacer esta práctica instalando nada más los candados, no vamos a poner las tarjetas para que sea más ilustrativo, porque si ponemos las tarjetas va a ser mucho más complicado, pero la idea es que sea candado y tarjeta,
¿sí? Así es. En este caso, pues bueno, yo podría decir que arranqué el bloqueo, entonces voy poniendo mis candados y yo voy resguardando mis llaves. Para este ejemplo les queremos comentar que cada color cuenta con la misma, lo que se llama un sistema de key alike o misma llave, es decir, que tiene la misma combinación cada candado, ¿cierto? Así es. Tenemos candados que tienen un sistema llave igualada y tenemos otros candados, los de gancho metálico, que son sistemas con llave diferente. Diferente, así es. El tener un sistema con candado llave igualada ayuda a hacer mucho más rápida la instalación porque con una sola llave abres todos tus candados y con una sola llave retiras todos tus candados. Sin embargo, los candados que tienen el gancho metálico, pues necesitamos 3 llaves para hacer la aplicación y la remoción de esos candados. Es correcto. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer cuando se realiza un trabajo de bloqueo grupal. Cada persona que va a participar debe de poner su propio candado y es responsable de resguardar sus propias llaves, ¿sí? Porque es la forma en la que estamos manteniendo nuestra integridad al resguardar nuestras propias llaves. Yo creo que ya con eso. Entonces, ya con esos candados, pues estaríamos haciendo el bloqueo de la máquina. Y esto es lo que tenemos que, por eso les decía que es tenemos que asegurar que la gente tenga sus 3 dispositivos, sus 3 candados y que tenga todo lo que son los candados necesarios para hacer el bloqueo de las diferentes energías. Muy bien. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer ahora el bloqueo con una caja de bloqueo grupal, que sería el siguiente punto. Y eso lo tenemos que hacer. ¿Podemos bajar si gustas? Sí. Y podemos hacer el bloqueo con esta caja de bloqueo grupal. Ahora tendríamos que considerar, bueno, sí lo vamos a necesitar. Bueno. Sí lo vamos a necesitar y tenemos que remover 2 candados. ¿Nos ayudan a remover sus 2 candados, Javier y Mario, por favor? Sus 3 candados, por favor. Sí. Digo, en este caso, pues tendríamos que hacer la remoción de todos los candados. Yo, para ahorrar un poquito de tiempo, yo voy a dejar los míos puestos para que sea mucho más fácil y rápido hacerlo. Y entonces la idea es que todos estos dispositivos pues se mantengan siempre bloqueados. Y la idea de esto es que con el bloqueo grupal, usando la caja de bloqueo grupal, se designe un líder que sea el que haga el bloqueo de las diferentes energías y las diferentes energías o las llaves que protegen esas energías sean depositadas al interior de una caja de bloqueo grupal como esta. Yo al depositar las llaves ahí, estoy asegurando que las llaves no van a ser utilizables o no van a ser accesibles para nadie, ¿sí? Entonces, Mario y Javier nos pueden ayudar a poner un candado. Sí, cualquiera de esos está bien. Y cada uno de nosotros debe de resguardar su propia llave para garantizar que estamos haciendo este trabajo en forma efectiva, ¿sí? Entonces, si se fijan, es mucho más fácil poner que cada técnico de mantenimiento ponga un solo candado a que pongamos 3, 4 candados y conforme se va creciendo el número de personas y de energías, se va aumentando el número de candados y tarjetas y esto hace que sea mucho más engorroso la instalación y la remoción de los candados. Esto pues es realmente mucho más simple, como podrán ver, 3 candados en la máquina en vez de tener 9 candados puestos en la máquina, ¿sí? Entonces, esto es la forma mucho más simple de administrar el bloqueo y etiquetado. Muy bien. Espero que esto, bueno, haya dejado que es mucho más simple poner el bloqueo o cómo trabaja el bloqueo grupal, ¿no? ¿Sí? Independientemente si es con Aldaba o si es con caja de bloqueo grupal. Que
Una gran aplicación que yo he visto de estas cajas de bloqueo grupal es que hay algunas empresas donde los técnicos eléctricos son los únicos que están autorizados para ir a un CCM, a una subestación y bloquear los diferentes tipos de controles, y los mecánicos que están trabajando en la línea no pueden entrar a esas áreas. Muchas veces lo que hacen es, le pasan el candado, el mecánico se lo pasa al eléctrico, el eléctrico va, lo pone y le regresa su llave. Usando una caja de bloqueo grupal como esta o de otros tipos, podemos garantizar que la gente vaya e instale su propio candado, y el eléctrico tiene la obligación de ir al equipo, poner el bloqueo, tomar la llave, depositarlo en la caja y poner un candado para resguardar esa llave. Y aquí fue un ejemplo con muy pocas energías, pero ¿qué pasa si tengo 50 energías que bloquear? No, el O número más. crece, y son 10 técnicos, Y son 10 técnicos, pues entonces imagínense, ya necesitarías 500 candados, es ¿no? correcto. Así que bueno, esta caja nos administra perfectamente bien el tener control con pocos candados. Así es, porque tendríamos 50 candados puestos en las energías y 10 candados puestos en la caja. De 500 se está reduciendo a manejar 60 candados. Bueno, pues nos queda un minuto para concluir. Digo, si no tienen inconveniente, podríamos extendernos unos minutos más, porque estamos ya muy próximos a Perfecto. también terminar, y quisiéramos pues tocar todos los temas, ¿no? Bueno, básicamente es esto, el bloqueo grupal, que es lo que les explicamos, y se sigue teniendo la regla, un candado por fuente de energía, y su candado personal controla la caja para bloqueo grupal, ¿sí? Entonces esto nos da ese nivel de protección que necesitamos y lo hace mucho más simple y eficiente. Lo importante es mantener siempre esa regla. Así Un es. candado por energía, entonces eso es muy importante. Esa es la regla fundamental. Bueno. ¿Qué pasa cuando se tiene que hacer un cambio de turno de personal, Héctor? Bueno, pues la norma también al respecto nos menciona que debemos de tener un procedimiento específico y se deberán de utilizar cuando se haya cambiado de turno. Sí, hay muchos trabajos que se alargan por más de un turno, 2, 3 inclusive, y entonces debemos de tener ese procedimiento para hacer el cambio. Dice que esto incluye transferir de manera ordenada la protección del dispositivo para bloqueo entre los empleados que salen y los que llegan. Así que pues aquí el cambio se hace presencial. Exacto. El que llega pone su candado y el que sale retira su candado, y entonces ahora la responsabilidad pasa a ser del que llegó a relevar el turno, ¿verdad? Eso pues evita que tengamos errores de energización de la máquina. O que se deje una energía sin bloquear, ¿no? Es Por correcto, remover el sí, candado antes. Sí, exacto. También pues se establece los cambios en las actividades que deberán estar condicionados a los detalles que deben de ser comunicados. Los candados y los dispositivos deberán cambiarse a la vez para asegurar continuidad del bloqueo, eso es un tema importante, y evitar ignorar dispositivos para bloqueo que entonces pudieran tener que ser retirados por el procedimiento de emergencia si es que el empleador, si el empleado saliente no estuviera cerca. Esto es algo bien importante, porque en empresas, compañías muy grandes, pues no da tiempo de esperar al que nos releva. O no ¿verdad? hay ese traslape de turnos, ¿no? Es correcto. Salen 15 minutos antes y el otro llega a su hora. Entonces no hay esa comunicación entre los exacto. técnicos. ¿Qué harían en ese caso para hacer el cambio de Bueno, turno? en ese caso, si hay esos intervalos de tiempo y no tener desprotegida la energía, lo que hace es el supervisor toma un candado que se llama de transición y entonces va a la energía, lo pone ahí mientras llega el relevo. Cuando llega el relevo, él va con su llave, retira el candado, el que entra pone su candado y luego retira el supervisor el candado de transferencia. Y de esa manera se puede lograr que esa energía nunca quede desprotegida. Exacto, y ya una vez que se hizo la entrega de la máquina y el técnico que va a trabajar en el equipo puso sus candados, se debe de asegurar que el bloqueo se hizo en la forma adecuada. ¿Con Así qué? es. Pues tomando la hoja de procedimientos para revisar que se bloqueó donde debe de ser, que no hay energía residual al interior y que es seguro realizar la actividad de mantenimiento Así que y tendría que servicio. realizar una prueba de arranque en la máquina para verificar que la máquina está en cero energía. Y
considerar que todos los controles deben de estar en apagado y neutral. Es correcto. ¿Sí? Un punto que tocaste, Héctor, que es el candado de transición o de transferencia, es un candado que poco se menciona, pero es muy importante tenerlo, porque hay muchas veces que un mantenimiento, como lo mencionó Héctor anteriormente, se prolonga muchísimo tiempo. Puede ser no nada más 3 turnos, pueden ser semanas, meses, porque la refacción no hay o no llega. Entonces, está bloqueada la máquina porque se está haciendo un trabajo de mantenimiento, pero no hay una persona en ese momento trabajando en la máquina. Hay que poner en la tarjeta la nota de que esa máquina está esperando una refacción y se debe de designar un color especial para indicar que esa máquina va a estar parada mucho tiempo. Entonces, dentro de sus políticas, ustedes pueden definir el color del que será el candado de transferencia. Normalmente usan el naranja o pueden usar un color negro. Cualquier color puede ser bien recibido. Diferente a los que ya se usan comúnmente en Así el es. interior de la área de trabajo. Juan. Así es. Sí. Bueno, a lo mejor esta es una pregunta que nos hicieron la vez pasada. Sí. Ahora no sé si nos la vayan a hacer o la estén haciendo por ahí, pero me voy a adelantar a responderla. Los candados son de diferentes colores, no están normalizados los colores. Es para que ustedes designen el significado o el rol de las personas que ustedes quieran asignar a cada color. Está Así abierto. Es como los cascos. ¿Sí? El uso de cascos está designado por color dependiendo del rol de las personas. Bueno, ahora vamos a hablar de la cláusula 8, que son los métodos alternativos para el control de energías, y durante la norma hablamos del aislamiento de energías, que es el bloqueo y etiquetado, y se tiene que usar loto para aislar y etiquetar las fuentes de energía peligrosas. Este siempre será el método primario que debemos de usar ante cualquier situación. Si nosotros decimos, bueno, es que necesito energía, podemos usar un método alternativo para llevar a cabo lo que es el bloqueo. Perdón, tenemos que usar el método alternativo, pero tenemos que demostrar que el bloqueo etiquetado no nos da, o más bien es seguro realizar esta actividad sin bloquear y protegiéndonos con el método alternativo. Así es. Y hay otro apartado por ahí que se llama energización parcial, que es cuando una máquina es muy grande, por ejemplo, un tren de lavado o de pintura, tiene ciertas etapas donde no es necesario parar toda la máquina y puedes nada más aislar un motor. Previo análisis de riesgos, se determina que es seguro remover ese motor y se puede aislar la energía en forma segura y la actividad no representa mayor riesgo. La energización parcial se puede usar en ese momento. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues siguiendo con los métodos alternos, Juan, antes de que los métodos alternativos se apliquen, se tienen que contemplar varias cosas, entre ellas la viabilidad o justificación del análisis, también el impacto de usar loto, el minimizar la exposición del empleado y la viabilidad. También tenemos que considerar los métodos alternativos potenciales. En este caso podemos usar varios que existen ya, como son las cortinas de luz, tapetes presenciales, interlocks, etcétera, ¿no? Sí. Todo esto va a ir siempre atado a que sea justificado ese método. Sí, el impacto, como bien dice, ¿qué tanto nos afecta usar el bloqueo etiquetado si es una actividad que es muy constante? Ya no justifica que usemos el bloqueo etiquetado para realizar esa actividad. Entonces se tiene que ver la viabilidad de implementar algún método alternativo, qué tan eficiente es, qué tan seguro es, qué tan económico o costoso es hacer esa implementación, ¿no? Fíjate que en alguna ocasión me tocó estar en una planta que es de la industria alimenticia y sus máquinas trabajan a muy alta velocidad, tanto y en la parte de la envoltura del producto es donde pues ya tenían métodos alternativos como eran interlocks, tenían obviamente el control de las energías peligrosas en la máquina y también cortinas de luz. Y me decía el ingeniero, oiga, queremos agregarle más seguridad a la máquina. O sea, está bien, sí, pero siempre, como dice la norma,
hay que justificarlo. Si Claro. realmente necesitas algo más. Sí. Si no, pues no tiene sentido y lo único que te está generando es pérdida de tiempo y costo. Exacto. Sí, para eso precisamente este es el poder que tienen los análisis de riesgos, ¿no? Es Que correcto. te dan la viabilidad y qué tanto puedes reducir el riesgo. Bueno, pues ¿qué contiene un análisis de riesgo? Porque hemos hablado mucho de eso y pues los límites del análisis es lo que contiene, identifica los riesgos y las tareas que se van a procurar, se evalúa el riesgo inicial, se apega a que se reduzca obviamente el riesgo, ese es el objetivo, defina el riesgo aceptable y también que valide las soluciones y se documente el proceso. Otras valoraciones también que podemos tener pues son las best practice que en el giro de la industria, ¿verdad? Eso es algo que pues muchas compañías intercambian esas Esa prácticas, información. esa información que puede servir para otras empresas, ¿no? Así es. Y algo que menciona la norma es que se utilizará el bloqueo o etiquetado a menos que el usuario pueda demostrar que el método alternativo proporciona una protección efectiva a las personas cuando se realiza o utiliza el bloqueo o etiquetado. Solo se utilizarán métodos alternativos. Sí, Me ha tocado visitar muchas empresas donde tienen una puerta que acciona un microswitch, pero los técnicos de mantenimiento me han comentado que los microswitches de repente por alguna razón dejan de pueden funcionar fallar. y ellos se meten a trabajar en forma confiada y han estado expuestos a algún riesgo o han sufrido algún accidente. Entonces, muchos de ellos nos dicen, mira, sí, abro la puerta, pero también aplico un botón de paro de emergencia y muchos de ellos utilizan un envolvente como este para los botones de paro de emergencia, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellos puedan garantizar que no van a tener ningún riesgo al momento Así de es, de hacer que esas alguien pueda actividades. activarles Así es. la energía. Entonces, esto pues puede ser una protección redundante, pero muchos técnicos lo han visto como algo muy viable para garantizar su propia seguridad. Y me parece un punto muy válido y muy importante porque pues ellos son los que están llevando a cabo la actividad. Al final del día, ellos son los que se van a exponer, ¿no? Así es, muy bien. Bueno, pues las situaciones donde se puede aplicar métodos alternativos, pero que no se limitan a cuando la energía peligrosa está presente porque se requiere por hacer la tarea, cuando el bloqueo etiquetado no sea factible o practicables, ahí les recomendamos leer el anexo L, por ejemplo, la evaluación de la viabilidad, cuando una evaluación de riesgos documentada muestra que la tarea se puede realizar con un riesgo aceptable, cuando los peligros inherentes, por ejemplo, térmicos, de radiación, no pueden controlarse mediante bloqueo etiquetado, obvio lo Así es. entendemos, cuando se requiere energía para mantener los equipos en un estado seguro o cuando el funcionamiento de un dispositivo de aislamiento energético estándar crea un peligro adicional, ¿no? Bien. Muy bien. Pues bueno, prácticamente los métodos alternativos pues están basados en electrónica, guardas de seguridad con microswitch, cortinas de luz, sensores de presencia, que nos ayudan a reducir el riesgo al que se expone la gente cuando rebasa los perímetros de seguridad propios de la máquina. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo los factores de viabilidad, si tenemos que hacer reingeniería de la máquina para hacer estas implementaciones y qué tanto nos pueden reducir el riesgo al que están expuestas las personas. Muy bien. Y bueno, método alternativo será diseñado por una persona calificada. La selección de un método alternativo se basará en una evaluación de riesgo de la máquina, el equipo o el proceso, tal como se especifica en el número 8.11, y la evaluación del riesgo tendrá en cuenta que las medidas de reducción del riesgo existentes proporcionadas con la máquina, el equipo o el proceso se pueden necesitar ser retiradas o modificadas para realizar una tarea determinada, que es el caso de algunas actividades donde se tenga que hacer un bypass. Claro. ¿Sí? En este caso, pues ya tendrías
que recurrir al NFPA 70E porque estás haciendo una actividad con presencia de energía eléctrica, sobre todo. Entonces, tienes que llenar ese formato que viene ahí para dar notificación de la actividad que vas a hacer y que vas a hacer esa actividad con presencia de energía y que vas a bypassear algún método alternativo de protección. Es muy importante mencionarlo. Así es. Y las medidas de reducción de riesgos como las especificadas en los documentos 8.1, .2.1 a 8.1.2.6 se utilizarán siguiendo la jerarquía de 8.1.2 para garantizar la protección eficaz. Así es. Y las tareas que podrían tener que realizarse mediante métodos alternativos incluyen, pero no se limitan a, cambio de moldes, quitar atascos, El preparado de equipos, lubricación, cambio de herramienta, pulido de rodillos, limpieza, ajustes, configuración, inspección, la toma de medidas y toma de muestras, que son muchas actividades de las que mencionamos que algunos técnicos nos han dicho, sí, abro la guarda, pero como protección redundante quiero mantener bloqueado un botón de paro de emergencia. Bueno, con esto concluimos esta charla de la norma. Sabemos que es mucha información, pero también hemos tratado de enriquecerla con parte de la experiencia que nosotros hemos recopilado durante estos años. Héctor ya tiene 15 años recorriendo industria en el país, la verdad es que tiene mucha experiencia y pues bueno, yo voy siguiendo sus pasos, yo tengo 7 años realizando estos recorridos y pues es parte de lo que hemos visto, ¿no? Y creemos que son las mejores alternativas para que ustedes implementen un programa de bloqueo y etiquetado exitoso en su lugar de trabajo. Así es. Los invitamos a que nos lancen sus preguntas. Vamos a estar unos minutos más al aire a ver si nos llegan más preguntas. Y por aquí una persona nos preguntó de las capacitaciones. Lo invitamos a que nos escriba, nos deje su correo y nos pondremos en contacto con esa persona para platicar acerca de las capacitaciones. Sí, es correcto. Las capacitaciones, obviamente, pues la Secretaría del Trabajo nos exige un límite de horas mínimas, entonces pues tendríamos que hablar, ¿no? Porque hay muchas ocasiones que hay usuarios que dicen, oye, yo tengo tiempo nada más para 1 hora, hora y media. Sí. Honestamente, pues como vieron aquí, pues no se puede capacitar para extender y saber si el usuario adquirió esas habilidades, ¿verdad? Para poder implementar bloqueo y etiquetado. Exacto, y de hecho nosotros en una capacitación pues hablamos del uso o de lo que es el bloqueo etiquetado, el uso de los dispositivos, hacemos una práctica en campo de cómo seguir los 7 pasos, seguir los 5 pasos para retirar el bloqueo y también tratamos de concientizar durante toda la presentación a las personas de la importancia de usar adecuadamente los dispositivos de bloqueo y también les hacemos un examen. Sí, Bulch, es que a mí me han preguntado, oye, pero vas a hablar de producto, no es una presentación de Avon, no por menospreciar esa compañía, ¿verdad? Esos productos. No hablamos es una presentación, no hablamos de producto, hablamos de norma. De cómo se usa también el producto. Exactamente, por supuesto. Muy bien, pues creo que no hay preguntas. Parece que no hay preguntas. Pero si las tienen o les surge, ahí va a quedar el link en un video y ahí pueden ustedes seguir haciendo sus preguntas y con gusto lo vamos a revisar. Y de antemano, pues les pedimos una disculpa por la falla técnica que hubo. Sabemos que se tuvo que recorrer una media hora más y ya nos tomamos 15 minutos más de su valioso tiempo. Les agradecemos mucho que nos permitan presentarles esta información y que nos regalen su tiempo. Gracias a todos y que tengan un buen día. Gracias, buena tarde a todos.